Tenemos un contacto muy interesante vía Zoom. Estábamos hablando hoy de todo lo que tiene que ver con la parte del marzo paraguayo, ¿verdad? Historia reciente, Historia reciente, que todavía ¿verdad? como que ahí está escribiéndose. Porque Sí, y tenemos la oportunidad de conversar con una persona experta en el tema, un periodista. El nombre de él es Andrés Colmán Gutiérrez. Y vamos a conversar bien de los hechos históricos, a ver si podemos tener alguna reflexión y una opinión positiva honrando esta fecha. Saludos, buenos días, señor Andrés. Aquí el equipo Buenos Días América le saluda. Muy buenos días, un gusto saludarles y bueno, estoy a las órdenes desde Atilá. Gracias, qué lindo. Atirá, la ciudad más linda del país. Más limpia, ¿verdad? Bueno, Sí, que quiere decir el lugar para la reunión, ¿verdad? Atirá. Dígame, don Andrés, ¿qué sucedía un 23 de marzo bien temprano a la mañana? Comencemos por ahí. sí, bueno, había una situación ya complicada de crisis política, bueno, había ganado las elecciones Raúl Cubas Grau, detrás estaba todo el proyecto de Lino Oviedo, que muchos consideraban un proyecto muy totalitario en ese momento, había mucha violencia política y se había establecido un proyecto de juicio político en el Congreso, que no tenía los votos necesarios, ¿verdad? Y se había llegado hasta allí con una situación muy, por decirlo así, compleja, pintoresca, porque había una división en el Partido Colorado entre los oviedistas y los argañistas. Y cuando, bueno, el candidato era Lino Oviedo y el candidato a vicepresidente era Raúl Cubas Grau. Y el movimiento que había perdido las elecciones internas estaba liderado por Luis María Argaña, quienes consideran el último gran caudillo del Partido Colorado. Y en ese clima que había venido creciendo, que había habido agresiones contra ministros de la Corte, habían puesto bombas, le habían tirado una pedrada al arzobispo Monseñor Rolón. Ese era el clima. El 23 a la mañana nos encontramos con la noticia de que Luis María Argaña, el vicepresidente, que había tenido que asumir cuando el general Lino Oviedo, por orden de un tribunal extraordinario, había ido preso, había sido liberado, pero él no pudo ser el candidato. Y entonces el adversario tuvo que subir como vicepresidente. Y teníamos esa situación en que el presidente y el vicepresidente eran adversarios políticos. Ok. Y tenemos la noticia de que lo matan a Luis María Argaña en una calle de Asunción cuando venía justamente a la vicepresidencia y fue una situación que produjo un shock Sí, eh, en toda la ciudadanía. claro, claro, claro. Y en ese contexto se estaba realizando la marcha campesina que cada año desde hace 3 décadas se viene realizando. Y bueno, fue todo digamos, una crisis política y un grupo de jóvenes empezaron, cuando se comprobó que Argaña estaba muerto, después de Sí, llevarlo a un sanatorio, sí, empezaron a sí. marchar hacia el Palacio de Gobierno. Y la gente se iba sumando en el camino y cuando llegan al palacio ya era casi una multitud, ¿verdad? Y ahí empieza una represión muy fuerte y bueno, es el inicio de lo que llaman el marzo paraguayo. Wow. Gracias por este resumen histórico que nos hizo. Muy importante la parte previa, ¿verdad? Porque recordemos que creo que también aquel movimiento del 96 ya había un intento de golpe de Estado, ¿verdad? Al presidente Sí. Guasmosi por así parte es. del general Oviedo. ¿Fue así, señor Sí, Andrés? ese fue el preámbulo. Abril del 96, Lino Oviedo era el comandante del ejército, era el que, si todos saben, y eso está comprobado, le hizo ganar a Guasmosi. En realidad, las elecciones internas del Partido Colorado la había ganado Argaña, Sí. pero Galaverna, Lino Oviedo y varios personajes pararon el conteo de votos y después modificaron los resultados y le hicieron ganar a Guasmosi. Ahí había empezado la crisis. Después, Lino Oviedo le intenta dar un golpe a Guasmosi por un problema interno por la construcción del puente, el segundo puente sobre el río Paraná.
Y bueno, me acuerdo que esa noche Guamossi tuvo que dormir en la embajada Ujú. norteamericana, ya había firmado su renuncia por la crisis, pero como la gente se fue juntando en la plaza del Congreso, en la Plaza de las Armas, finalmente logró el respaldo, además de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos muy fuerte y logró parar ese intento de golpe de Lino Oviedo, lo sacó del ejército y ahí es donde Lino Oviedo empieza su campaña para ser presidente de la República. Ok, Y bueno, concretamente. Eh, esa crisis es la que deriva del marzo paraguayo. Ahora, antes de seguir hablando, don Andrés, de lo que sucedió en el marzo, que vamos a hablar enseguida, ¿en qué le favorecía al oviedismo, si podemos decir, la muerte de Luis María Argaña, del vicepresidente? Porque aparentemente, si uno mira el diario del lunes, fueron los perdedores después de todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es su análisis al respecto? Yo creo que ellos no esperaban la reacción ciudadana y que en algún momento llegamos a contabilizar 80.000 personas en la plaza del Congreso, ¿verdad? Había como una separación, un lado estaban los obviedistas, otro lado estaban los opositores, por decirlo así, ciudadanos a ese proyecto. Ellos no esperaban, había como un plan que después se fue comprobando de que al morir Argaña se llamaba a elecciones, se elegía a vicepresidente, se presentaba Lino Oviedo y ellos tenían casi seguro de que iban a ganar. Y después Raúl Cubas podía renunciar y Lino Oviedo asumía la presidencia. Ese era el plan. A eso se prestó la justicia electoral en ese momento, porque apenas a 20 minutos del asesinato de Argaña, uno de los ministros ya llamaba y sacaba un llamado a elecciones para elegir un vicepresidente, ¿verdad? Ok. Entonces parecía que todo estaba programado, pero lo que no estaba digamos, en su presupuesto era que la gente iba a reaccionar y iba a salir a las calles. Ellos Ah, esperaban que tengan miedo la gente, que se quede en sus claro. casas y que pudieran hacer ese plan, ¿verdad? Hoy reflexionaba esta mañana temprano al inicio del programa, don Andrea, y quiero saber su opinión, que a veces dicen por ahí que la historia hay que tener cuidado con el anacronismo, ¿verdad? Que hay que posicionarse en ese tiempo Ujú. y en esa sociedad, ¿verdad? En el 99, en marzo del 99 había pasado 10 años de la caída del régimen militar y 3 años del intento de golpe nuevamente por Lino Oviedo. O sea, existía todavía esa zozobra en la sociedad del militarismo, no se había ido de toda la sombra del electronismo. ¿Fue así, don Andrés? Totalmente. Lino Oviedo fue el último militar con intenciones políticas así abiertas, ¿verdad? Ujú. Era como un segundo Stroessner prácticamente, de los muchos que tuvimos ejemplares en la historia paraguaya, ¿verdad? Y hasta entonces las Fuerzas Armadas tenían, Ahí vamos recordando. como eso también ocurrió en la mayoría de los países vecinos, ¿verdad? En Argentina propiamente, en Chile, en que los militares querían llegar a la presidencia. Y yo creo que en ese momento había como un miedo eh, grande al regreso del electronismo y eso es lo que hace que finalmente la gente reaccione. Incluso jóvenes que no habían conocido prácticamente la dictadura son las que salieron a la calle. Una gran mayoría de gente muy joven de 17, 18 años eran los protagonistas de esa gesta ciudadana, junto con los campesinos de la Federación Nacional que se quedaron digamos, a manifestarse y sindicalistas, obreros, pero también mucha gente común acudió a la plaza, muchos padres para acompañar a sus hijos. Y eso fue lo que hizo que este marzo paraguayo sea una gesta ciudadana nunca antes vista en su dimensión en la historia del Paraguay. Lamentablemente, los políticos que asumieron después traicionaron prácticamente esos principios y ese gobierno de González Maqui y sus cómplices fue uno de los más corruptos de la historia también. Claramente, qué bueno recordar. Entonces, dentro de esta lectura podemos decir que en gran medida, por lo menos, el marzo paraguayo fue una resistencia al regreso de la dictadura. No nos equivocamos si Totalmente, decimos esto, ¿no?
No, totalmente. Desde la parte ciudadana, Sí. inobjetable que fue, se demostró que el pueblo unido puede parar un gobierno totalitario. Ujú. Y ahí hubo muchas anécdotas muy heroicas de gente que salía y cerraba el paso a los tanques de guerra que llegaban, ¿verdad? Y queriendo ingresar a la plaza para desalojar la plaza para los oviedistas. La gente con banderitas le golpeaba a los tanques y hacían como un mural humano. También en algún momento unos aviones de guerra sobrevolaron la plaza. Hubo un momento en que con caballos les hicieron correr a todos los jóvenes hacia la catedral, Sí. pero en minutos se rearmaron y volvieron a echarle a todos los viedistas de la plaza, ¿verdad? Son gestos muy heroicos de gente que enfrentaba después ya la noche del 26. Se produce el disparo de los francotiradores desde el edificio Zodiac, desde otros lugares altos, y ahí es donde hay la mayor cantidad de muertes. Hubo 7 fallecidos en el marzo paraguayo, más uno que murió después, son 8 mártires. Eh, Todo eso no, o sea, lo que demostraron los jóvenes y la mayoría de los ciudadanos es que ni siquiera con tanques, con francotiradores pudieron, digamos, evitar esa gesta ciudadana. Y eso fue, creo que, por eso mucha gente lo considera heroico, ¿verdad? Claro. Pero también hay mucha gente que cuestiona, ¿valió la pena si después vino una clase política corrupta, también autoritaria, a asumir el gobierno del país? Bueno, y yo creo que hizo eso también que mucha gente hoy no quiera salir a las calles porque se sintió traicionada en el marzo paraguayo. Sí, sí. Interesante ese análisis. Ahora, la parte estudiantil, me gustaría hablar un poco de esto. Entre comillas, entre paréntesis, hoy Paraguay tiene 400.000, alrededor de 400.000 estudiantes universitarios. En el 89 tenía alrededor de 25.000, para dimensionar el cambio. Y sin embargo, haciendo nomás un paralelismo, en el 31, 1931, se manifestaban aquellos jóvenes en el gobierno de Guyari, habían muerto 11, Sí. creo, aquella vez. En el marzo 23 de octubre. paraguayo, ¿qué función cumplió los jóvenes, los estudiantes? ¿Y qué pasa con los jóvenes de hoy? Era una parte importante, la juventud estudiosa, tanto de colegios, porque había gente adolescentes de centros estudiantiles, de colegios, obviamente universitarios, pero fue mucho más amplia la convocatoria, ¿verdad? Y ahí jugó un papel muy importante el legendario Paí Oliva, que en ese momento ya era un ídolo, por decirlo Claro, un así, referente, sí. sí, que me acuerdo que se paró en el balcón esa noche del 26 y le dijo a la gente: vengan, esto no es una película, esto no es una serie, vengan acá, la gente está peleando por defender la democracia, y muchísima gente acudió al liderazgo de País Oliva. Y Yo- esa mañana, esa madrugada, Sí. Oliva fue el único que logró que se haga un acuerdo con el arzobispo de Asunción para que los jóvenes se replieguen a la catedral y permitan que se haga el juicio político el sábado. Entonces sí, los jóvenes tenían un rol determinante, digamos, pero no único. Yo creo que los campesinos fueron clave, los trabajadores también, la gente de la iglesia, monjitas que llevaban agua, que hacían misa en medio de ahí de las barricadas, también fueron clave, ¿verdad? Pero sí, así como decís, igual yo creo que esa rebeldía juvenil se fue manifestando. Acordate del segundo marzo paraguayo con Cartes, cuando terminó en la quema del Sí, Congreso. sí, Ahí sí. también hubo participación juvenil, pero nunca en la dimensión en que fue el marzo paraguayo. Y yo creo que, Andrés. si bien tenemos una crisis educativa, seguimos teniendo una juventud aguerrida, digamos, para casos críticos. Sí. Andrés, yo tengo una sola pregunta. Soy Diego Martínez. Yo tengo una profunda Diego. admiración por Andrés porque tiene realmente una literatura interesante. Escribe muchos libros, tiene, ¿Ah, sí? tiene novelas espectaculares. Tiene que buscar sus Espectacular. novelas. El último vuelo de la campana, del pájaro campana, es muy bueno. Buenísimo. Muy buena como obra. Ahora, él trabajó muchos años en Última Hora. Fue un gran periodista, gran investigador.
Me crucé con él varias veces en la calle como cronista y realmente siento una profunda admiración porque él lo vivió básicamente en la calle, hizo calle como se conoce. Andrés, tengo una sola pregunta. En aquella ocasión, Marzo Paraguayo, la prensa paraguaya en su conjunto genérico, ¿tenía una sola voz sobre el Marzo Paraguayo o reflejaban voces distintas? Ejemplo, Última Hora decía a la gente, salgan a la calle, o decía, quédense en la calle. Por ejemplo, a veces decía, salgan a la calle o quédense en la casa. ¿Qué decía, por ejemplo, a ver, la prensa de forma genérica, o tenían voces distintas? El Paraguay estaba dividido, digamos, entre, obviamente Oviedo tenía mucha gente, fue creo que Cuba el presidente que ganó con más votos, pero había un sector también muy crítico y bueno, en esos días del Marzo Paraguayo, cuando se estableció la división de un lado oviedista, de otro lado, digamos, anti-oviedista, y había como una calle de nadie en medio. Eso era lo más gráfico de cómo estaba el país. La prensa también. El diario ABC, su propietario, Aldo Zucolillo, tomó partido abierto por Lino Oviedo. Incluso muchas de las informaciones eran manipuladas, sesgadas para favorecer a Oviedo. Y el diario Noticias, en ese momento ya desaparecido, era claramente pro-argañista, ¿verdad? Se decía incluso que Argaña era uno de sus accionistas. Dentro de eso, Última Hora toma partido por el grupo, digamos, anti-oviedista, y se da ese enfrentamiento también en los canales de televisión. Canal 9 en ese momento, con Benjamín Fernández, Estela Rufinelli y otras figuras, abiertamente hicieron noticiarios 24 horas desde la plaza y tomaban partido por lo que ellos llamaban la ciudadanía crítica opositora, ¿verdad? Yo creo que esa división de la prensa también le hizo mucho daño al periodismo, al Paraguay, a la política ciudadana. No deberíamos romper esa objetividad al transmitir, ¿verdad? Y bueno, muchos de quienes estábamos haciendo periodismo fuimos atrapados en esa guerra, digamos. Yo intento en mis libros ser un poco más objetivo, tener una visión como más crítica contra los distintos sectores, pero sí, ocurre lo que decís, ¿verdad? Hubo una grieta, como dicen en Argentina, entre el periodismo oviedista y el periodismo anti-oviedista. Claramente, qué buena esa pregunta, Diego, el rol que tuvo la prensa. ¿Qué les parece si hablamos un poquito en estos minutos del después, ¿verdad? Sucede lo que sucede, ¿verdad? Existe esa gran, hablamos de 80.000 personas aproximadamente, los fallecimientos. ¿Qué se consiguió? Se detuvo el militarismo, el regreso del militarismo, sin duda alguna. ¿Y qué se esperaba y qué no sucedió? Esa pregunta le quiero hacer a Andrés. ¿Qué se esperaba y qué es lo que no sucedió? Sí, lo primero, bueno, se demostró que la ciudadanía cuando se une puede parar un proyecto político totalitario, ¿verdad? El proyecto oviedista era claramente neonazi, como dice Milda Rivarola en su análisis hasta ese momento. Yo creo que el propio oviedismo después, acuérdense que yo del país, Cuba Grau fue al exilio, finalmente lo atrapan a Oviedo, lo traen a la cárcel, pero ahí empezó un poco su influencia en la justicia también y logró salir tanto de la causa del asesinato de Argaña como de la causa de los mártires del Marzo Paraguayo, y bueno, como que se rehabilitó políticamente. Pero creo que también aprendió la lección porque se volvió como más democrático el oviedismo después del Marzo Paraguayo, entró a competir electoralmente hasta que la tragedia del accidente del helicóptero finalmente cegó la vida política de Oviedo. Y bueno, el Paraguay, como te digo, un gobierno bastante corrupto, el de González Macri, los que vinieron después, bueno, también, salvo caso, el único diferente fue el periodo de Fernando Lugo, que también terminó con un golpe parlamentario, por decirlo así, y bueno, a partir de ahí volvió Horacio Cartes y el Partido Colorado ya nunca más cayó del poder, ¿verdad? O sea, casi más de 70 años con la única diferencia de lo que fue
el gobierno de Lugo y por título de Federico Franco, que tampoco fue muy positivo. Claro. Entonces, en ese contexto, yo creo que Paraguay perdió mucho en términos de movilización política ciudadana, porque quedó como una frustración a partir del marzo paraguayo y ya las movilizaciones no tienen la fuerza, no surgieron tampoco referentes políticos capaces de aglutinar alternativas de cambio a lo que es el Partido Colorado. Y así estamos hoy, ¿verdad?, en manos de un partido que tiene mayoría en el Congreso, el Poder Ejecutivo, control del Poder Judicial, y bueno, eso creo que es limitaciones para la democracia. Pero ahí estamos. Como conclusión, señor Andrés, muy grato conversar con usted. La verdad que aprendimos muchísimo. Muy buenas opiniones, muy objetivas, distintas a lo que uno suele escuchar, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que mantener hoy, marzo del 2025? Y quizás sesgo un poquito la pregunta con este comentario, pero ¿por qué lo olvidamos tanto? ¿Por qué está ausente del comentario ciudadano? ¿Por qué uno no ve en las redes sociales, en las historias del Instagram, en los estados del WhatsApp, algo tan reciente, una herida que está todavía sangrando y hemos olvidado como paraguayos? Al Paraguay le cuesta tener memoria de los grandes momentos de su historia, ¿verdad? Quizás lo único que siempre está presente son las guerras, sobre todo la guerra del 70, poco menor la guerra del Chaco. Pero hubo experiencias ciudadanas muy importantes a lo largo de la historia que no siempre están presentes, ¿verdad? Y más todavía los de la historia reciente. En el caso del marzo paraguayo, yo creo que hay, como digo, un complejo de culpa de yo me fui a la plaza y me utilizaron como carne de cañón para que después unos bandidos asuman el gobierno y roben todo lo que hay, y me usaron a mí, etcétera. Yo creo que esa sensación persiste en la ciudadanía. Pero yo creo que hay que separar lo que fue la gesta ciudadana de la acción política, ¿verdad? Los ciudadanos les servimos a los políticos la oportunidad única de hacer un gobierno de unidad nacional. El gobierno que asumió fue una suma del Partido Colorado Argañista, el Partido Liberal Radical Auténtico, que acuérdense que Yoyito Franco asume como vicepresidente después de unas elecciones. Estaba el Encuentro Nacional, estaba el Partido Ferrerista, creo que estaban varios partidos haciendo ese gobierno. Y ni aún así, esa misma noche en que los jóvenes estaban muriendo, ellos ya se estaban repartiendo los cargos. Y bueno, esa mediocridad, esa codicia política es la que marcó el fracaso del marzo paraguayo. Y eso persiste hasta hoy, ¿verdad? Yo creo que igual, ¿verdad? Se instaló un poco el concepto de que el marzo paraguayo es un jaque para los políticos, que en marzo la gente se junta, marcha y trata de protestar por las cosas que están mal. Ahora tenemos otra vez una cantidad de marchas y hay gente que tiene miedo de que eso se desborde, de que eso ocasione efectos en el gobierno. Eso se instaló. Ya que marzo paraguayo es como una figura que está ahí latente, ¿verdad? Así que veremos, ¿verdad? Pero yo siempre reivindico a los mártires del marzo paraguayo, a los 8 jóvenes que dieron la vida, campesinos, jóvenes, estudiantes, ¿verdad? Incluso había hasta un barra brava del Olimpia en ese grupo. Ellos no temieron dar la vida por lo que creían que era la defensa de la libertad. Y a esos hay que rescatarlos, porque son gente que te demuestran que cuando hay una situación límite, la vida no importa con tal de defender principios. Así es. Don Andrés, gracias. Respeto desde aquí para usted. Muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes y para la audiencia. Gracias. El periodista Andrés Colmán Gutiérrez, Claudia.